Fraternal saludo para todos. Como lo prometido es deuda, esta semana daremos continuidad a el tema anterior y estaremos tratando en esta oportunidad las diversas razones por las que se es pobre. Como referencia vamos a tomar el Evangelio según San Mateo, el capítulo número 26, del verso número 6 al verso número 11, donde la palabra de Dios dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué es este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. La Escritura nos dice que Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis entre vosotros a los pobres, pero a mí no siempre me tendréis. Lo que acabamos de escuchar demuestra indiscutiblemente que ayudar al pobre era una práctica de nuestro Señor Jesucristo, pero también de sus discípulos. Sin embargo, les hace saber que ese no es el momento y que habrá tiempo en el futuro para hacerlo. Aun y cuando el Señor mismo afirmó que a los pobres siempre los tendríamos entre nosotros, debemos tener claro que la pobreza no es una maldición o designio de parte de Dios, ya que en muchos casos existen razones por las cuales se vive en esta condición. Pero antes de enumerar algunas de estas razones, es bueno mencionar que referirnos a pobreza en pleno siglo XXI equivale a depender del trabajo diario para poder subsistir y poseer ingresos que cubran cada necesidad que permita estar a nivel en una sociedad consumista y vanidosa, en un mundo lleno de necesidades innecesarias. La riqueza, por el contrario, es aquella que quienes la poseen no deben preocuparse tanto por la generación de ingresos, ya que poseen suficientes bienes y empresas que lo proporcionan y suficientes administradores que están para hacer rendir los capitales puestos en sus manos. La pobreza absoluta o inopia es la que también por diferentes razones arrincona a personas, familias y aún pueblos a la escasez extrema, y en este caso las razones, por supuesto, son múltiples. Existen pueblos enteros sumidos en ella no por falta de recursos naturales, sino debido a la corrupción de sus gobernantes, que cierran tanto las posibilidades como las oportunidades, las constantes guerras, la ignorancia, las religiones idólatras y también la falta de iniciativa individual o colectiva. Parte de las brechas actuales entre los pueblos más ricos y los más pobres tienen su raíz en una larga historia de sociedades elitistas con sistemas políticos poco democráticos y modelos económicos excluyentes. De forma individual y contemplando el panorama de nuestro entorno latino, podemos enumerar y clasificar ciertos grados de pobreza y, por supuesto, sus razones. Pobres por decisión propia. Aunque parezca extraño, existen personas y familias pobres porque nacieron en ese entorno y el conformismo los encerró a permanecer en esa condición, ausentes de ánimo, de superación y destinados por voluntad propia a darle continuidad a ese estilo de vida a sus nuevas generaciones. Hay pastores que invitan a sus feligreses a ser pobres, aunque usted no lo crea. Y como consecuencia hay congregaciones pobres por decisión propia. En la mayoría de los casos, congregaciones de los campos, pero también se encuentran en las ciudades. Allí también se ve este estilo de vida, acostumbrados a ver la pobreza como la compañía perenne de sus vidas. El Señor Jesús no nos invitó a la pobreza. Él dijo que a los pobres los tendríamos siempre entre nosotros como una oportunidad para que los que tienen puedan socorrerles, extendiéndoles la mano para ayudarles a salir de esa condición. Si notamos, la palabra de Dios es un libro lleno de bendiciones.
iniciando por la más grande, que es la salvación de nuestras almas, pero también la de bendecirnos terrenalmente con salud y bienestar material. Recordemos las expresiones del salmista cuando dice que quien se deleita en la ley de Jehová y medita en su palabra diariamente, el resultado es ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Eso está allí en el Salmo número 1. El único elogio a la pobreza se encuentra registrado en el Sermón del Monte, y no se refiere a la pobreza material, sino a una condición espiritual en las personas que sin muestra de orgullo reconocen su falta de contenido espiritual que solo puede llenar Dios, y como resultado a esa sed anhelan la presencia de Dios. Esa sed y esa búsqueda les lleva a la entrega total al Señor y de esta manera apropiarse del reino de los cielos. Existen pobres dependientes. Destaca esta dependencia la incapacidad de conseguir un nivel mínimo de bienestar económico para cubrir sus necesidades. Y esa incapacidad motiva a la dependencia y el socorro ajeno. Esta situación es una constante en países subdesarrollados, donde normalmente la pobreza es fincada en uno de los miembros del núcleo familiar, que es enviado en consenso o por decisión propia al país de las oportunidades, para constituirse en el proveedor, muy a pesar de que el resto de la familia goza de buenas condiciones de salud y también de fortaleza física para el trabajo. Así la responsabilidad recae sobre un solo miembro, el cual migra regularmente sin su estatus migratorio regularizado, para trabajar y producir el dinero que cubra esas necesidades de quienes dejó atrás en su país de origen. Sin embargo, al final del camino, al transcurrir del tiempo, ni el proveedor ni el receptor salen de la pobreza, porque el proveedor no logra hacer una vida mejor por estar enviando la ayuda, la remesa a los suyos. Y los receptores, que no tienen conocimiento de administración o no administran bien, malgastan desordenadamente y sin valorar el esfuerzo de su abastecedor, por lo cual terminan en la misma condición. Querido hermano y amigo, continuaremos desarrollando este tema la próxima semana. Dios les bendiga a todos.